Juan Carlos Martínez es el siguiente ponente, es el jefe de servicio de Parques y Jardines de Gijón, es la persona que ha estado luchando contra el plumero en Gijón y nos va a explicar en la siguiente charla, muy interesante, todos los trabajos que han estado haciendo estos años. Adelante, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecer a SEO BirdLife la invitación. Y además darles la enhorabuena por estar en esa batalla dura de la lucha contra las plantas invasoras. Bueno, yo arranco mi presentación con esta imagen así un poco tragicómica, ¿no? de la planta de la tienda de los horrores, ¿no? En esta pretendo representar un poco todo esto que nos está pasando, ¿no? Fruto, no sé si de la globalización o de la inconsciencia, en relación con la cantidad de especies vegetales y animales que nos están provocando estas alteraciones en el discurrir de nuestros ecosistemas más o menos naturales, ¿no? Tengo que entonar un mea culpa, ¿no? Pongo también aquí otra imagen de dibujos animados, ¿no? Del Mickey de la película Fantasía de Walt Disney, ¿no? En el que el aprendiz de brujo se pone en lugar del brujo y la lía, y yo creo que nosotros como gremio jardinero de alguna manera contribuimos a liarla, en este caso con la especie cortaderia, ¿no? Así que llega el momento de dejar de ser aprendices de brujo, de coger toda la técnica y todos los conocimientos que tenemos y ver qué es lo que podemos hacer para intentar revertir la situación y preservar nuestro paisaje, preservar nuestros valores naturales, ¿no? Y en definitiva nuestra salud, ¿no? Y nunca mejor dicho en estos momentos de pandemia. Nosotros llevamos bastantes años luchando contra la cortaderia. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Marco Medioambiental, es un proyecto común a muchísimas administraciones locales. En este caso nosotros pretendemos actuar sobre los espacios periurbanos con un planteamiento de mejora de la biodiversidad, de mejora del paisaje, de recuperación del paisaje tradicional. Esto que se ve en la imagen son las propiedades de titularidad municipal que están en nuestro concejo, ¿no? Y sobre los que fundamentalmente actuamos. En este caso, también hay algunas zonas que tienen cortaderia y sobre las que actuamos con el fin de erradicarla, ¿no? Las actuaciones más en serio las iniciamos en el año 2000. Iniciamos de una manera autodidacta, ¿no? Eliminando plumeros. Se concentraban las cortaderias fundamentalmente en solares abandonados y en márgenes de carreteras. En aquel momento, en el año 2000, yo creo que todavía hubiese sido posible, si hubiese habido una acción común de todas las, administraciones competentes en esta materia, hubiese sido posible erradicar esta planta. Lo que pasa es que realmente nos encontramos un poco solos en ese camino, ¿no? Y por lo tanto, desde una administración local exclusivamente no se puede erradicar la cortaderia en un municipio, ¿no? Estas son algunas de las actuaciones que iniciamos a través de nuestros recursos propios. Y una cosa curiosa, en el año 2008 hicimos un proyecto que lo llamamos Inventario de Recursos Ociosos o Recursos Paisajísticos Ociosos, y analizamos todas aquellas propiedades, todos aquellos territorios que estaban anexos a las infraestructuras, ¿no? a las grandes vías de comunicación, sea carreteras, autopistas, ferrocarriles, ¿no? Y detectamos, aquí se ve una imagen de un nudo de carretera, detectamos, esa es la imagen de todo el concejo en amarillo, detectamos que había una gran cantidad de superficie que estaba anexa a, como digo, infraestructuras y que
no habían tenido un tratamiento paisajístico de corrección de impacto ambiental correcto y que lo que sucedía con ellas es que se estaban llenando de cortaderia y además que servían como verdadero corredor ambiental negativo de expansión de la propia cortaderia. Bueno, el hecho es bastante conocido. Bien, dentro de las actuaciones que nosotros nos planteamos fue dirigirnos a otras administraciones, otros organismos que eran propietarios, que eran poseedores o gestores de terrenos de titularidad municipal, de titularidad de terrenos en el ámbito de nuestro concejo. Y nos dirigimos a ellos solicitando la intervención en esos terrenos con un planteamiento de erradicación de la cortaderia. La verdad es que la respuesta fue muy baja. Recuerdo que solamente nos respondió la Confederación Hidrográfica diciéndonos que realmente quien era competente en estas cuestiones era el Principado de Asturias, ¿no? Bien, esa era la situación administrativa en aquel momento. Nosotros por nuestra cuenta lo que hicimos fue un inventario de parcelas también de titularidad privada en las que existía cortaderia, ¿vale? Esa es una pequeña imagen del GIS, de la capa del GIS en la que montamos nuestra plan de gestión contra la cortaderia, y lo que hicimos fue a través de los instrumentos urbanísticos, a través de disciplina urbanística, nos dirigimos a todos los propietarios públicos y privados, instándoles en el ámbito de nuestras competencias municipales bastante restringidas, es decir, acogiéndonos al principio de que los propietarios tienen que mantener en correcto estado de salubridad y ornato pues sus propiedades, e instándoles a que, digamos, eliminasen esa planta invasora. Esto provocó una serie de acciones. Una serie de acciones, entendemos que positiva. Muchos erradicaron y además se creó también en la opinión pública una imagen positiva hacia la erradicación de la cortaderia. Por lo tanto, una pregunta que nos hacemos los que trabajamos en materia de sostenibilidad, y una de las patas de sostenibilidad es, digamos, que socialmente se ha asumido en este caso el problema, y nuestra conclusión es: ¿hay concienciación ciudadana al respecto? Y entendemos que sí, puesto que a día de hoy todavía nos siguen llamando particulares, nos siguen diciendo hay cortaderia en tal sitio, intenten erradicarla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo entiendo que hay una conciencia social al respecto. Uno de los factores que son fundamentales a la hora de la expansión de la cortaderia, esta planta oportunista, como ya se vio aquí en las distintas ponencias, eso es una planta oportunista, es, digamos, ¿dónde se implanta esa planta? ¿Dónde se implanta? Se implanta en lugares abandonados, se implanta en polígonos industriales donde no se finalizó la ocupación completa del suelo, y desgraciadamente muchos de esos polígonos industriales se implantaron en vegas. En este caso tenemos escombreras. Cuando digo lo de las vegas, me preocupa porque estamos hablando de terrenos fértiles, ¿vale? De terrenos fértiles que fueron manipulados y que fueron transformados en muchos casos en lugares incultivables, en lugares estériles, donde la cortaderia oportunista se implanta. Quiero decir con esto que desde mi punto de vista muchas veces intentamos atacar el síntoma. El síntoma es la cortaderia que se expande, y mi propuesta sería que deberíamos de también abordar el origen del problema, y el origen del problema es: vamos a recuperar esos lugares primigenios, esos lugares, bueno, tanto como primigenios, esos lugares cultivables, por ejemplo, ¿no? Vamos a intentar revertir el uso de esos suelos, ¿vale? No solamente eliminar ese síntoma que es la cortaderia, sino replantearnos, reconsiderar qué destino le estamos dando al suelo, ¿no?
Bueno, son imágenes que bueno, ya aparecieron muchas de ellas. Aquí vemos un claro ejemplo de un solar abandonado a la espera de obtener una licencia municipal o de obtener los recursos suficientes para, o que el mercado inmobiliario esté en buena disposición para acoger una nueva edificación. Mientras tanto, el terreno se llena de cortaderia, nos altera evidentemente el paisaje, es un foco que sirve para continuar expandiendo la cortaderia, ¿vale? En un plan que hicimos en 2018, una de las cosas que habíamos detectado en nuestro estudio de diseminación de la cortaderia era sorprendente cómo la ampliación del puerto del Musel había provocado una verdadera invasión en el ámbito del puerto de la propia cortaderia. Nos dirigimos al puerto y el puerto tuvo la sensibilidad de realizar una serie de intervenciones que condujeron a que ahora mismo la cortaderia dentro del puerto está muy erradicada. Es decir, es absolutamente sorprendente. El puerto, los terrenos portuarios son un lugar donde habitualmente no accedemos los ciudadanos y fue para nosotros extraordinariamente sorprendente cómo a través de imágenes, por ejemplo, de Google Earth, se veía la invasión tremenda que estaba teniendo la cortaderia en esos lugares, ¿vale? Bastó dirigirnos al puerto a hablar de la problemática para que tomasen cartas en el asunto y dentro de sus, digamos, sistemas de calidad medioambiental actuaron en esa erradicación. Otras administraciones, bueno, pues hay un montón de administraciones implicadas, bien como propietarios o bien como competentes en materias de erradicación, en materias de control de especies invasoras. No voy a incidir en el tema, pero lo que sí quiero recalcar es que y luego lo diré al final, que la actuación debe de ser unánime, debemos de actuar todos los organismos competentes en esta materia de manera unánime para erradicar la cortaderia, ¿vale? El Miki de antes, el Miki aprendiz de brujo tiene que sacar sus cualidades de jardinero y tiene que utilizar esas habilidades, como digo, en recuperar esos cultivos, en recuperar la tierra, ¿no? Eso sería el ejemplo, ¿vale? Nosotros estábamos trabajando con el Instituto del Carbón y con Cogersa en el inicio de un proyecto muy interesante relacionado con las tierras, trabajar tierras, mejorar tierras, incluso generar tierras artificiales, tierras técnicas. He de decir que el proyecto está parado, por lo menos en lo que a nosotros respecta. Es un proyecto que nos lo paró la pandemia, por lo menos en lo que a nosotros como ayuntamiento se refiere. La pandemia nos paró esa historia y espero en breve poder retomar, cuando salgamos de esta, retomar ese proyecto, ¿no? Porque nosotros, entre otras cosas, tuvimos que dedicarnos a hacer otras cosas conducentes a coadyuvar a la contención, digamos, de la pandemia, entre otras cosas, ¿no? Una de las actividades que nosotros hacemos para erradicar la cortaderia, y con esto ya voy a ir terminando, es la acción mecánica, ¿no? Nosotros en el Ayuntamiento de Gijón, por decisión del Ayuntamiento Pleno, tenemos prohibido la utilización de glifosato, que evidentemente se manifiesta como un elemento muy eficiente para la erradicación de la cortaderia, y no solamente de la cortaderia, sino de otras plantas invasoras, ¿no? Nosotros en el Ayuntamiento tenemos prohibido el uso de glifosato y por lo tanto tenemos que recurrir a otros procedimientos. En este caso vemos el final de una parcela que estaba llena de cortaderia, en la que se actuó por medios mecánicos arrancándola y en la que simplemente hicimos de ese Miki jardinero y lo revertimos, en ese caso se está en plena ejecución, lo revertimos a una zona, digamos, entre comillas, ajardinada, ¿no? Con un ajardinamiento natural. Desde nuestro punto de vista, esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, básicamente ese sería nuestro, no sé si decálogo, no sé si son 10 puntos, pero vamos a ver, aquí, en primer lugar, yo creo que tenemos que ser todos conscientes de la problemática, tenemos que ser conscientes de la agresión que suponen estas cuestiones a la biodiversidad.
tenemos que actuar de manera conjunta entre todas las administraciones, la sociedad en su conjunto tiene que actuar y además debemos de hacerlo ya. Dejar pasar el tiempo lo único que va a hacer va a ser empeorar. Yo ahora mismo creo que estamos en una buena situación. Yo creo que el Principado de Asturias, como nos decía la Confederación Geográfica, es quien tiene las competencias en esta cuestión, y yo creo que el Principado de Asturias se tomó muy en serio esta cuestión. Yo creo que está actuando con contundencia y el Estado creo que debería de, en el ámbito de sus competencias, digamos en carreteras, creo que debería de hacer un planteamiento, digamos, más duro al respecto. Debería de ser más consciente y actuar, digamos, con mayor firmeza, ¿de acuerdo? Aunque yo creo que desde aquellos principios que nosotros empezábamos a intentar combatir la cortaderia, ahora hay un cambio radical. Pero yo creo que no debemos de dejar pasar más tiempo, porque además, entre otras cosas, debemos prepararnos para la siguiente, ¿no? Porque yo a veces, cuando tenemos reuniones o cuando hablamos en reuniones, no solamente, o sea, a nivel de otros ámbitos municipales, ¿no?, siempre decimos, bueno, ahora vamos a hacer la sección de plagas bíblicas, ¿no? Empezamos con la cortaderia, continuamos con la bácaris, continuamos con la uña de gato, luego la avispa asiática, la avispa velutina, y entonces es como diciendo, ¿qué nos está pasando? Algo raro está pasando, estamos modificando los ecosistemas, aunque sean ecosistemas urbanos, pero los estamos modificando. Y entonces yo creo que hay que tomarse esto muy en serio y hay que hacerlo ya. Y nada más. Muchas gracias a SEO BirdLife por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos lleva más de 20 años luchando contra el plumero y es un hombre sabio, se le nota bien que sabe de lo que está hablando, y a mí la reflexión de que la cortaderia es el síntoma me convence totalmente. En realidad, yo creo que muchas veces, más que especies invasoras, lo que tenemos son espacios invadibles. O sea, hemos alterado los ecosistemas y hemos creado unos espacios en los que no hay un equilibrio ecológico y que aprovechan todas las invasoras para expandirse. Por eso el concepto ese de espacios invadibles y de la cortaderia como síntoma, que es un poco lo mismo, coincido totalmente. También otra cosa muy importante es lo que ha dicho al final, es asumir que contra la cortaderia no va a acabar solo el Principado, ni solo el Ayuntamiento de Gijón, ni solo Fomento. Aquí hacen falta todos los agentes, trenes, carreteras, puertos, y muy importante, empresas privadas que tienen, sobre todo industriales, muchos solares, por lo menos en Cantabria, no sé si es el caso aquí, con cortaderia, y también muy importante los propietarios particulares. Es decir, que aquí hace falta la lucha de todos. En Cantabria sí que ha habido algún ayuntamiento, Juan Carlos, que ha, no sé cómo se dice, emitido un bando obligando a los propietarios de fincas a que quiten cortaderia. No sé, no sé exactamente qué respaldo legal tiene, pero es un camino interesante. Bueno, nosotros fuimos más allá. Nosotros identificamos cada parcela que tenía cortaderia y nos dirigimos a cada propietario individualmente a través de, digamos, del servicio de disciplina urbanística, diciendo, tiene usted cortaderia, esto es una planta invasora, no sé qué, digamos, usted tiene obligación de mantener su propiedad en estado de tal, y entonces, bueno, y hubo una acción muy importante, o sea, fue muy importante. Y es más, no hubo, ni siquiera hubo un plan, no recuerdo ni un solo planteamiento de rechazo de eso, decir, ya está aquí la administración dando la lata, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo creo que la gente fue plenamente consciente, mayoritariamente, de que eso era un problema y mayoritariamente actuó. En aquel momento también se decía que, bueno, que estábamos pendientes en el Principado, estábamos pendientes de la estrategia del Principado contra la cortaderia, que a su vez esperaba de la estrategia nacional contra la cortaderia, ¿no? Decía, bueno, había una especie de un poco de vacío legal, ¿no? Y tal. Vale, ahora mismo está la cosa un poco mejor, ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Sí. No, muy interesante.